esposa como un pozo, tenía una simbología, ¿cómo se dice? Simbología. Vemos, por ejemplo, ahí más atrasito en Proverbios, vaya usted a Proverbios 5:15, y habla también acerca de esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 5:15: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esto, hermanos, habla de que este pozo ancho, ¿verdad?, representa realmente a la propia esposa. Habla también de la fidelidad conyugal que debe de haber en un matrimonio. Por ejemplo, más adelante vemos en Proverbios 23:27 lo que dice la palabra. Dice: porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Por lo que el pozo angosto, hermanos, más bien es lo contrario, es decir, la mujer, ¿verdad?, prostituta, la meretriz, la que es el pozo angosto, y por eso dice la palabra: porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. ¿Sabe? De esta historia a la que nos estamos refiriendo en esta mañana, la historia de la mujer samaritana, de ahí se desprenden 4 preguntas muy importantes, hermano. La primera sería: ¿había un doble sentido en las respuestas que el maestro le estaba dando a esta mujer? Es decir, Jesucristo estaba diciendo una cosa, pero había más que podía traducirse en su respuesta. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿por qué Jesús utiliza el testimonio de una mujer hasta cierto punto promiscua, ¿verdad?, para referirse a los errores del pueblo samaritano? Otra pregunta es también: ¿qué significa toda esta historia para nosotros hoy en día? Porque hay una aplicación. Todo esto que está escrito dice: lo que antes fue escrito para vuestra enseñanza es escrito. Amén. ¿Sabe? Todo lo que está en la Biblia, Dios nos quiere hablar a usted y a mí. Amén. Pero simplemente, hermanos, tenemos que buscar, ¿verdad?, la guianza del Señor para entender lo que nos quiere hablar. Ahora, bueno, ¿qué enseñanza podemos sacar de este relato? ¿Qué podemos hablar acerca de ello? Bueno, pues ahora sí ya está puesta la base, ¿verdad? Ya hablamos de la introducción, ahora entremos al mensaje. Aleluya. Samaria era, como les había dicho en la introducción, una región prostituida. Samaria era una zona considerada por los judíos como los que pensaban de otro modo. Como en materia religiosa, ¿verdad?, ellos decían: están muy alejados de la verdad. Eso era una barrera, ¿verdad?, que hasta el momento se estaba levantando. Los samaritanos eran considerados la sangre mezclada, el pueblo mixto, con costumbres en parte paganas y en partes judías, porque era una mezcla la que estaba ahí. Y por eso los judíos, ¿verdad?, sentían que el odio que ellos, o la separación que ellos sentían por este pueblo, pues estaba justificada. Ellos decían, ellos adoran a dioses falsos. Entonces, la Biblia dice que, y estaba ahí, en el pozo de Jacob, hablando de Jesús. Y entonces Jesús, cansado del camino, dice, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Eso dice el verso 7. Y aunque esta es una historia real, que realmente la Biblia relata, hermanos, algunos comentaristas relacionan a la mujer como una representación del pueblo de Samaria, que va a saciar su sed, ¿verdad?, en el pozo de Jacob. Es decir,
su antigua tradición judía. Eso es lo que está representando, ¿verdad? Aquí el pozo, hermanos, significa la ley, significa la tradición de los patriarcas, ¿verdad? La mujer, les decía hace un momento, sabía de Moisés, sabía de Jacob, ¿verdad? Que les había construido aquel pozo, pero realmente desconocía el auténtico don de Dios, que solamente es revelado en Jesucristo. Ella tenía que tener ese encuentro como cualquiera de nosotros tenemos que tener un encuentro verdadero y auténtico con el autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es algo que podemos aplicar en nuestra vida. Usted y yo, así como la mujer samaritana que con todos sus pecados, Dios le dio el encontrarse con Jesús. De la misma manera, Dios nos da a usted y a mí que nos encontremos con Jesús. Y qué precioso, hermanos, que el Señor, en nuestro encuentro, el Señor tenga de nosotros misericordia y seamos traspasados a su reino de gloria, hermanos. ¿Sabe que la verdadera razón de este encuentro es que la mujer es transformada por el trato directo con Jesús? Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, o tenemos de alguna manera, ¿verdad? Tener ese trato directo con Jesús, hermanos, porque la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. La única manera que usted y yo seamos libres es conociendo la verdad llamada Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad y la vida, ¿verdad? El camino y la vida. Y dice que nadie va a poder llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Podemos decir amén a la palabra, hermanos? Amén. La relación que tengamos con Jesús nos libera de toda la tradición pagana, de la forma de vida que no agrada al Señor. ¿Sabe? En aquel momento la mujer samaritana fue confrontada con todo lo que ella hizo. Todas las cosas que Jesús le dijo en aquel tiempo, ella se asombró. Cuando fue a los hombres, vengan a ver, porque un hombre aquí me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?, se hacía la pregunta a ella, porque no sabía con quién estaba tratando, hermanos. A veces nosotros tampoco sabemos cuándo es la visitación de Dios para nosotros y no nos damos cuenta. Simplemente se nos pasa de noche. Y yo creo, hermanos, que más bien lo que Dios quiere es que atendamos este llamado que Él nos hace, hermanos. Que podamos ser transformados por nuestro trato directo con el Señor, ¿verdad? Sabe que de la misma manera que Dios no abandonó a Samaria a través de los tiempos del Antiguo Testamento, Jesús estaba hablando a este pueblo a través de esta mujer pecadora. En muchas de las ocasiones este tema, este relato, ¿verdad?, del encuentro de Jesús con la mujer pecadora, también hace alusión al libro de Oseas. Mire, en el libro de Oseas habla la palabra de esta manera. Dice: y ve, capítulo 1, verso 2, dice: ve y tómate a una mujer fornicaria e hija de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Y también dice en el capítulo 3, verso 13 y 14: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sabe que Dios está interesado en hablar a nuestro corazón para que de esa manera nuestro corazón sea transformado? Dice que el corazón empedernido, el corazón de piedra, tiene que ser cambiado por un corazón de carne, que sienta su presencia, que sienta la presencia del Señor cuando Él nos está hablando, hermanos. Yo creo que es importante que usted y yo tengamos ese corazón, hermanos. Amén. Saber cuándo Dios está hablando en nuestra vida y tener, ¿verdad?, esa forma de poder entender cuándo Dios está hablando en nuestro corazón. Entonces, en este relato, ¿verdad?, de la mujer samaritana, Jesús rompe las barreras
étnicas, religiosas, sociales y hasta sexuales. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando regresaron sus discípulos, porque Jesús estaba solo, sus discípulos dice que se fueron a comprar pan a la ciudad, y cuando regresaron dice que se extrañaron que hablara con mujer. Se dijeron, pero que dice que no le preguntaron ni qué tratas con ella, ni qué estás tratando de decirle. No, simplemente se extrañaron de que hablara con mujer. Como que había algo, ¿verdad?, todavía en la mente, en las ideas de los hombres, que ponían a la mujer en un lugar que no le correspondía. ¿Sabe? Jesucristo suprime toda discriminación y dignifica también a la mujer, ¿verdad? Es como si el maestro se convirtiera en el primer defensor de la mujer en un sentido positivo, hermanos. ¿Sabe? Jesús ofrece a todos el regalo de Dios, que precisamente es Él mismo. Él es el agua de vida. Amén. Jesús respondió y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oiga, qué preciosa palabra, hermanos. ¿Sabe? En ocasiones los seres humanos nos resistimos, hermano, a este regalo, y en nuestra incredulidad ponemos barreras. La mujer le dijo al Señor Jesucristo: bueno, pero ¿cómo puedes darme de esa agua si no tienes ni con qué sacarla? Ella pensaba en lo que ella misma hacía, ¿verdad? Que Jesucristo iba a bajar un cubo y que por medio de una soga, una cuerda, iba a traer, ¿verdad?, el agua que le estaba ofreciendo. Porque sabe que ella estaba acostumbrada solamente a las cuestiones quizás de la ley, ¿verdad? A veces nosotros ponemos este tipo de obstáculos, hermanos. Los hebreos, hermanos, llamaban agua viva a las aguas corrientes, no a las que estaban estancadas, ¿verdad? La samaritana no podía comprender cómo iba Jesús a sacar el agua que le hablaba, ya que el pozo tenía una profundidad aproximadamente de unos 30 metros, hermanos. Y él no poseía ni cuerda ni cubo. Aquí podemos observar un doble significado, hermanos. La mujer no conoce más agua que la del pozo o los pozos existentes en aquel lugar, ¿verdad?, que eran figuras de la ley, y piensa que solo puede extraerse con el esfuerzo humano, es decir, quizás con buenas obras o la observancia de la ley, pero no conocía ni se imaginaba el don gratuito de Dios. Por lo que ella no estaba acostumbrada, hermanos, a la idea de que gratuitamente podría disfrutar del don de Dios. Ella solamente estaba pensando en que, bueno, aquello que ella hacía era lo que tendría que haber hecho el Señor Jesucristo, pero Dios le estaba hablando de una manera diferente. Jesucristo le muestra realmente a esta mujer la insuficiencia del pozo de Jacob. A veces usted y yo tenemos que ser confrontados y tenemos que saber que somos insuficientes en nuestra manera de ser y nuestra manera de expresarnos. Quizás toda la sabiduría humana sea basura, como dice la palabra, delante del Señor. Nuestro esfuerzo, dice que todas nuestras cosas buenas, ¿verdad?, delante de Él son como trapo de inmundicia. ¿Sabe? No hay nada que el hombre pueda hacer por su propio pie que no sea cosa secundaria. De ninguna manera va a ser nuestro propio esfuerzo el que nos lleve al camino de Dios. Esto tiene que ser a través del Espíritu de Jesucristo. Amén, hermanos. Eso tenemos que entenderlo, ¿verdad? No hay forma de poner o anteponer algo a Dios, ¿verdad? Los pozos, ¿verdad?, como les decía, era una figura de la ley, y ella pensaba que solamente podría extraerse con el esfuerzo humano o con la observancia de la ley, ¿verdad? Pero realmente no estaba conociendo a aquel que puede hacer de lo nada algo. Que su palabra, el poder de su palabra puede crear vida, puede transformar corazones, hermano. Entonces, Él le dice, este pozo es insuficiente. Si tú bebieres de esta agua,
volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo que realmente transforma la vida de los hombres, hermanos. Amén. El agua que Él ofrece es una agua que sacia para siempre la sed, porque hace que el Espíritu de Dios quede arraigado dentro del ser humano, hablando a su mente, a su corazón, palabras que son palabras de aliento, palabras de fortaleza, promesas en las cuales podemos confiar, hermano, y ser transformados por el poder de esta palabra. La Biblia dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El acto mismo de beber el agua de vida corresponde al nuevo nacimiento, a la transformación que da la nueva vida. ¿Sabe? El esfuerzo humano no nos sirve para ganar la vida eterna. Aún y que busquemos la sabiduría intelectual o la forma de perfección, la manera del hombre, ¿verdad? Somos incapaces realmente de poner de alguna manera, de esa forma, al hombre en paz con su Creador. No hay manera, hermanos, que ninguna de las cosas que nosotros humanamente hagamos que nos pueda dar paz con nuestro Dios, sino que el Espíritu que Jesús comunica se convierte en cada persona que le acepta en un manantial que brota continuamente dando vida, hermanos. En Cristo cada persona puede recibir vida en su raíz misma, en lo más profundo de su ser. Y eso, hermano, no se trata de normas externas o de ritos religiosos o de procesiones o de sacrificios que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer. A veces vemos en la televisión, ¿verdad?, como en nuestros pueblos hacen sacrificios y van las personas hincadas hacia aquellos lugares, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona está haciendo con este acto? ¿Acaso está diciendo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente? Yo tengo que hacer algo extra para ganar la vida eterna. Cuanto que Dios hizo un sacrificio perfecto, dice la palabra. Pero a veces con nuestros actos, con nuestras formas, ¿verdad?, ofendemos a Dios y le decimos, Señor, yo tengo que hacer esto porque lo que tú hiciste no es suficiente. Y vemos a infinidad de personas que van sangrando sus rodillas hasta aquellos lugares y se presentan ante aquellas imágenes y les quieren dar honra por ello. Es una realidad triste, hermanos. Yo creo que el hombre tiene que tener un encuentro con Dios. Un encuentro verdadero para poder que la palabra penetre a su corazón y haga un cambio importante en la vida del hombre, ¿verdad? ¿Sabe? Con esas respuestas que Dios le estaba dando, ¿verdad?, a aquella mujer, porque le dijo Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Y le respondió la mujer y le dijo, no tengo un marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer se sorprendió, hermano. Se sorprendió de aquellas palabras, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, la respuesta de Jesús no era que quisiera demostrar sus dotes de adivinador o que quisiera, ¿verdad?, darle una lección de moralidad conyugal a aquella mujer, ¿sabe?, sino que se puso de manifiesto el marco de referencia con la que Dios trató también con Oseas. La mujer adúltera era símbolo del reino de Israel y que tenía a Samaria por capital, ¿sabe? Su prostitución consistió en haber abandonado al verdadero Dios. El origen de la idolatría de los samaritanos, hermanos, si usted lo quiere ver en alguna ocasión, vaya a Segunda de Reyes 17, 24 al 41. Pero mire, vamos a leerlo. Vayamos allá a Segunda de Reyes. En el capítulo 17. Vamos a leer del verso 24 al 41. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Serbaim, y los puso en las ciudades de Samaria,
Esa fue la causa. Ese pueblo fue mistiado con estas personas que el rey mandó. En lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios y de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habitase ahí, y les enseñase la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en el templo de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Niblas y a Tartac. Y los de Serbaín quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Adremelech y a Anamelech, dioses de Serbaín. Temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Realmente no temían a Jehová, hermano. Según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen cosas como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan los estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temáis a otros dioses, ni los adoréis, ni les sirváis, ni les haréis sacrificios, mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto en grande poder y brazo extendido, a este teméis, y a este adoráis, y a este haréis sacrificios. Los estatutos y derechos y la ley y los mandamientos que os dio por escrito, cuidáis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. ¿Sabe? Esta era la condición, hermanos. Bueno, vamos a terminar hasta el 31. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según sus costumbres antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y los nietos, como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esto es lo que estaba tratando el Señor, ¿verdad? ¿Sabe que ahí en donde leímos, hermanos, se mencionan 5 santuarios a dioses paganos, además de Jehová? Estas cifras hacen alusión a las palabras de Jesús a la mujer, porque le dice a la samaritana: habéis tenido 5 maridos. Samaria había tenido 5 dioses paganos, y a Jehová no lo consideraban su verdadero Dios. Por eso, al igual que la samaritana, toda la población de Samaria estaba insatisfecha, no encontraban solución en su pasado, no sabían quién era su verdadero marido, es decir, su auténtico Dios. Aleluya. Pretendían dar culto al Señor de los judíos, ¿verdad? Pero en realidad habían roto con Él. Sin embargo, Dios no había roto con ellos. Gracias, Señor. Oseas 11:8 dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Hablando el Señor. Dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, y se inflama toda mi compasión.
Jesús estaba personalizando la actitud de Dios hacia el pueblo de Samaria. Por eso vieron un horizonte nuevo aquellas personas al ofrecimiento que les hizo Jesús, porque la palabra dice: entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sabe? La samaritana olvida hasta el cántaro. ¿Sabe? Aquella vieja agua de la ley que no era capaz de saciar la sed espiritual, y comienza a dar testimonio de Jesús. Aleluya. Porque el único que quita la verdadera sed se llama Jesús. Amén. ¿Sabe que solo Él es capaz, hermanos, de acercarse a una mujer de mala reputación para ofrecerle agua viva? Santo. Solo Cristo la vida. Y solo Él da su vida por el traidor, por el infiel, por el adúltero, por el asesino, por el terrorista, por el sinvergüenza, pero también, hermanos, por aquel humilde. Amén. Y aquella mujer de buena voluntad. ¿Sabe? Jesús da su vida por ti, por mí. Y Él confiesa: yo soy el que habla contigo. Aleluya, gracias, Señor. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor de nuestra vida. ¿Sabe? Si entre los presentes se encontrara alguna persona que nunca ha conocido a Jesucristo como su Señor, o quizás en los medios de comunicación estamos siendo vistos por el internet en diferentes lugares, quizás ahí se encuentre una persona que, al igual que muchos de nosotros, no conocía a Jesucristo. Amén. O nunca había confesado, ¿verdad?, a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sabe? Él nos dice por medio de la palabra, como le dijo a la samaritana: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. ¿Sabe que Jesús se quiere sentar junto a nuestro pozo y nos quiere decir: si supieras lo que necesitas de verdad, Aleluya, gracias, Señor. si supieras Precioso, lo que es realmente importante. Aleluya. maravilloso, Dios, gracias, Señor. Porque, ¿sabe? A veces podemos llenar nuestra vida de banalidades, de cosas que creemos que sirven, pero no nos sirven. Porque a veces la publicidad o la moda se ponen de acuerdo para crearte necesidades falsas. Si supiéramos realmente ser un hombre o una mujer que se dejan ser guiados por la mano de Dios, sometiéndonos voluntariamente de todo corazón para poder tener un rostro más parecido al de Cristo. Quizás el estilo de vida nos haga creer que tenemos necesidades de un montón de cosas inútiles que nos nublan la mente, el corazón, que nos impiden reconocer nuestra real necesidad sin tener en cuenta lo que es verdaderamente importante. Pero Jesús, que sabe la necesidad de cada uno de nosotros, aunque nos cueste admitirlo y nos pongamos una máscara de dureza, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios conoce que necesitamos su ternura. El ser humano en su interior sabe y reconoce que necesita de Dios, porque nuestras almas no pueden ser saciadas con cosas superfluas, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa agua viva. Amén. Para saciar nuestra sed. Amén. La Biblia dice en el Salmo 42, 1 y 2: como el siervo
clama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, pero sed del Dios vivo. Eso es la condición del hombre cuando le hace falta a Dios en su vida, hermanos. El verdadero encuentro con Jesús nunca deja las cosas ni a las personas como antes. Dios las transforma. Dios les da vida. ¿Sabe que el pozo que Cristo excava dentro de nosotros no está destinado a permanecer vacío, hermanos? Sino que es llenado con su amor infinito, hermanos, con su gracia, con su verdad. David podía decir: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y nos vemos, hermanos, colmados por encima de toda medida y de toda expectativa. ¿Sabe? Habrá ocasiones en que nuestro cántaro personal no nos sirva o sea inadecuado para contener todo el amor de Dios. Pero Dios mismo hace profundas excavaciones en nuestro interior y ensancha nuestros espacios para que su amor quepa en nosotros. Pero eso a veces duele. A veces nuestra personalidad, ¿verdad? Se resiste. Y a lo que estábamos acostumbrados, a lo que estábamos muy arraigados, ¿verdad? No queremos desprendernos de ello, o nos duele desprendernos de ello. Pero Jesucristo nos ofrece una vida la cual es diferente. Él quiere llenarnos con el agua de vida y nos dice: yo soy quien habla contigo. ¿Sabe? Quizás usted quiera ser llenado o saciar su sed, hermanos, con el agua de vida. Yo simplemente expuse lo que Dios puso en mi corazón, pero cada quien tenemos que tomar nuestra parte. Sí, amén. Yo les invito, hermanos, si usted quiere venir al altar, si usted quiere quedarse en su lugar, como usted quiera, como Dios le dirija. Pero sabe, hay que decirle al Señor: Padre, yo quiero recibir esa agua de vida.